Fundamentos de prehistoria. La naturaleza y los propósitos de la arqueología. Renfrew Iván, 2011. Colin Renfrew, arqueólogo británico, nacido en 1937. Paul Vann, arqueólogo británico, nacido en 1953. Introducción. La naturaleza y los propósitos de la arqueología. La arqueología es, en parte, el descubrimiento de los tesoros del pasado, el trabajo meticuloso del analista científico y el ejercicio de la imaginación creativa. Es fatigarse bajo el sol en una excavación en el desierto de Irak y trabajar con esquimales en las nieves de Alaska. Es sumergirse en busca de navíos españoles hundidos en la costa de Florida e investigar las cloacas del York romano. Pero es también la tarea esmerada de interpretación que nos permite entender qué significaron estas cosas en la historia de la humanidad. Y también la protección del patrimonio cultural mundial contra el saqueo, la negligencia y la destrucción. La arqueología es, pues, tanto una actividad física de campo como una búsqueda intelectual en el estudio o el laboratorio. La deliciosa mezcla de peligro y labor detectivesca también la han convertido en el vehículo perfecto para escritores y cineastas, desde Agatha Christie con Asesinato en Mesopotamia hasta Steven Spielberg con Indiana Jones. Por mucho que estas imágenes se alejen de la realidad, captan la verdad esencial de que la arqueología es una búsqueda excitante, la búsqueda del conocimiento de nosotros mismos y del pasado humano. Pero, ¿cómo se relaciona la arqueología con disciplinas como la antropología y la historia? ¿Y es la arqueología una ciencia? ¿Y cuáles son las responsabilidades del arqueólogo en un mundo como el actual, en el que el pasado es manipulado por razones políticas y las limpiezas étnicas se acompañan de la destrucción deliberada del patrimonio cultural? La arqueología como antropología. La antropología es, en su definición general, el estudio del hombre, de nuestras características físicas como animales y los rasgos únicos no biológicos que denominamos cultura. Esta, en el sentido más amplio, abarca lo que el pionero de la antropología, Edward Taylor, resumió adecuadamente en 1871 como el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Los antropólogos también emplean el término cultura en un sentido más restringido, cuando se refieren a la cultura de una sociedad concreta, significando las características únicas no biológicas de esa sociedad, que la distinguen de las restantes. Una cultura arqueológica tiene un sentido específico y un tanto diferente, como se explicará en el capítulo 3. Por lo tanto, y claramente, la antropología es una disciplina amplia. De hecho, es tan extensa que se divide en 3 disciplinas menores: la antropología física, la antropología social o cultural y la arqueología. La antropología física, denominada también antropología biológica, se ocupa del estudio de las características biológicas o físicas del hombre y su evolución. La antropología cultural o antropología social analiza la cultura y sociedad humanas,
Dos ramas importantes de la antropología cultural son la etnografía, el estudio de primera mano de culturas vivas individuales, y la etnología, que trata de comparar culturas utilizando la evidencia etnográfica, con el propósito de derivar principios generales sobre la sociedad humana. La arqueología es el tiempo pasado de la antropología cultural. Mientras los antropólogos culturales basan sus conclusiones en la experiencia de la vida real dentro de comunidades contemporáneas, los arqueólogos estudian las sociedades del pasado, principalmente a través de sus restos materiales, las construcciones, útiles y demás artefactos que constituyen lo que se conoce como la cultura material dejada por aquellas. Pese a todo, una de las tareas más arduas para el arqueólogo en la actualidad es saber cómo interpretar la cultura material en términos humanos. ¿Cómo se utilizaron esos recipientes? ¿Por qué algunas viviendas son circulares y otras cuadradas? Aquí, los métodos de la arqueología y la etnografía se superponen. En las últimas décadas, los arqueólogos han desarrollado la etnoarqueología, en la que, al igual que los etnógrafos, viven en comunidades contemporáneas, pero con el propósito específico de entender cómo usan la cultura material dichas sociedades. Además, la arqueología debe jugar un papel activo en el campo de la conservación. Los estudios patrimoniales son un área en crecimiento, que entiende que el patrimonio cultural mundial es un recurso cada vez más escaso y que tiene significados diferentes para los distintos pueblos. La presentación de los hallazgos arqueológicos no puede eludir afrontar las controversias políticas, y los conservadores de los museos y aquellos encargados de la presentación de la arqueología al gran público tienen unas responsabilidades que algunos no han asumido. La arqueología como historia. Entonces, si la arqueología se ocupa del pasado, ¿en qué modo se diferencia de la historia? En su sentido más amplio, como el que considera que la arqueología es un aspecto de la antropología, también forma parte de la historia, entendida como la crónica completa de la humanidad desde sus comienzos hace unos 3 millones de años. Claro que, para más del 99% de ese enorme lapso de tiempo, la arqueología, el estudio de la cultura material del pasado, es la única fuente significativa de información, si excluimos a la antropología física, que se concentra más en nuestro progreso biológico que en el material. Las fuentes históricas convencionales solo comienzan con el nacimiento del documento escrito, que se produjo en Asia Occidental en el 3000 a.C. aproximadamente, y bastante más tarde en las restantes partes del mundo. En Australia, por ejemplo, no existió hasta el 1788 después de Cristo. Por esta razón, es bastante común la distinción que se hace entre prehistoria, el período anterior a la escritura, e historia en sentido estricto, que supone el estudio del pasado a través de la evidencia escrita. En algunos países, el término prehistoria tiene unas connotaciones negativas y humillantes, al implicar que los textos escritos son más valiosos que los testimonios orales, clasificando a su cultura como inferior, hasta la llegada de las formas occidentales de registro de información. Sin embargo, para la arqueología, que estudia todos los períodos y culturas, la distinción entre historia y prehistoria es una forma cómoda de delimitación que, reconociendo la importancia adquirida por la palabra escrita en el mundo moderno, en ningún modo denigra la útil información que puede extraerse de la historia oral. No obstante, como constará en este libro con toda claridad, la arqueología puede contribuir en gran medida
a la comprensión incluso de aquellos períodos y lugares donde existen documentos, inscripciones y otras evidencias literarias. Con frecuencia, es el arqueólogo quien primero descubre estos testimonios. El vasto periodo de la prehistoria, comparado con el relativamente corto en el que contamos con fuentes escritas. Historia convencional. Aproximadamente hasta el 3000 a.C., los restos materiales son nuestra única evidencia. La arqueología como ciencia. Dado que el propósito de la arqueología es la comprensión del género humano, constituye una disciplina humanística, una ciencia humana, y ya que se ocupa del pasado del hombre, es una disciplina histórica. Pero se diferencia del estudio de la historia escrita, aunque la utiliza, en un aspecto fundamental. El material que encuentra el arqueólogo no nos dice de forma directa qué debemos pensar. El registro histórico hace declaraciones, ofrece opiniones, emite juicios, aunque estas declaraciones y estos juicios deban ser interpretados. Los objetos que descubren los arqueólogos, por su parte, no dicen nada de sí mismos directamente. Somos nosotros, en el presente, los que debemos darle sentido. Desde este punto de vista, la práctica de la arqueología es bastante similar a la del científico. El científico recoge datos, evidencias, realiza experimentos, formula una hipótesis, una proposición para explicar los datos. Contrasta la hipótesis con más datos y, como conclusión, elabora un modelo, una descripción que parece idónea para resumir el patrón observado en la evidencia. La arqueología es similar en muchos aspectos. El arqueólogo tiene que desarrollar una imagen del pasado, del mismo modo en que el científico ha de elaborar una visión coherente del mundo natural. No aparece ya hecha. En resumen, la arqueología es tanto una ciencia como una disciplina humanística. Es uno de sus encantos. Refleja la inventiva del moderno científico, al igual que la del historiador actual. Algunos autores han expuesto la necesidad de definir una teoría de alcance medio, independiente, que haga referencia a un conjunto inequívoco de conceptos, con el fin de salvar la distancia existente entre la evidencia arqueológica en bruto y las observaciones y conclusiones generales que se derivan de ella. Es un modo de enfocar la cuestión, pero nosotros no vemos la necesidad de hacer una marcada distinción entre teoría y método. Nuestro objetivo es describir con claridad los métodos y técnicas utilizadas por los arqueólogos en la investigación del pasado. Los conceptos analíticos del arqueólogo forman parte de esa serie de métodos en la misma medida que los instrumentos. Las referencias a las convenciones, los lenguajes y los hallazgos arqueológicos son cada vez más frecuentes en la sociedad contemporánea, incluido el arte. La obra Fields for the British Isles de Anthony Gormley está compuesto de miles de figuras de terracota inspiradas en figurillas prehistóricas halladas en excavaciones en Mesoamérica y el sudoeste de Europa. El efecto que causan en el espectador que las observa de frente es demoledor. La variedad y ámbito de la arqueología. Hoy en día, la arqueología es una iglesia tolerante que abarca muchas arqueologías diferentes, unidas, no obstante, por los métodos y planteamientos comunes esbozados en este libro. Ya hemos llamado la atención sobre la distinción existente
entre la arqueología del largo periodo prehistórico y la de época histórica. A menudo, esta división cronológica se acentúa con nuevas subdivisiones, de forma que los arqueólogos dicen especializarse en las etapas primitivas, la antigua edad de piedra o paleolítico, hace más de 10.000 años, o las más recientes, las grandes civilizaciones de América y China, la egiptología, la arqueología de la Grecia y Roma antiguas. Uno de los principales avances de las 2 o 3 últimas décadas lo ha constituido la toma de conciencia de que la arqueología puede contribuir en gran medida no solo a la comprensión de la prehistoria y la historia antigua, sino también de las etapas históricas más recientes. En Norteamérica y Australia se ha desarrollado de forma importante la arqueología histórica, el estudio arqueológico del asentamiento colonial y postcolonial en dichos continentes, en la misma medida en que lo han hecho sus análogas europeas, la arqueología medieval y postmedieval. Dejando aparte estas subdivisiones cronológicas, existen especialidades que pueden colaborar en numerosos periodos arqueológicos diferentes. Uno de estos campos lo constituye la arqueología ambiental, en la que arqueólogos y especialistas de otras ciencias estudian el empleo humano de plantas y animales, y el modo en que se adaptaron las sociedades del pasado a un entorno en continua transformación. La arqueología subacuática es otro ámbito que exige gran valor y cualificación. En los últimos 30 años se ha convertido en una actividad sumamente científica, que rescata cápsulas de tiempo procedentes del pasado en forma de barcos naufragados que arrojan nueva luz sobre la vida en la antigüedad, tanto en tierra firme como en el mar. También la etnoarqueología, de la que ya hemos hablado brevemente, es una especialidad importante en la arqueología actual. Nos damos cuenta ahora de que solo podemos comprender el registro arqueológico, es decir, lo que encontramos, si entendemos más detalladamente cómo ocurrió, cómo se formó. Los procesos postdeposicionales son, en este momento, un foco de estudio intensivo. Es aquí donde la etnoarqueología adquiere su verdadero sentido, en el estudio de pueblos vivos y su cultura material, emprendido con el fin de aumentar nuestra comprensión del registro arqueológico. Por ejemplo, el estudio de las prácticas de sacrificio entre cazadores-recolectores actuales, llevado a cabo por Louis Binford entre los esquimales Nunamiut de Alaska, le ha proporcionado nuevas ideas sobre el modo en que se puede haber formado el registro arqueológico, permitiéndole reevaluar los restos óseos de animales comidos por hombres primitivos en otras partes del mundo. La cultura material contemporánea se ha convertido en nuestros días en un objeto de estudio de pleno derecho. La arqueología del siglo XXI ya se ocupa de un amplio abanico de cuestiones que abarca desde el diseño de las botellas de Coca-Cola y las latas de cerveza hasta la patología forense aplicada a la investigación de crímenes de guerra, sea en Bosnia, el África Occidental o Irak. El Garbage Project, liderado por William L. Ratchey, estudiaba los desperdicios de distintas zonas de la ciudad de Tucson, Arizona, para alcanzar conclusiones acerca de las pautas de consumo de una población urbana contemporánea. Sirvió de pionero a estos estudios actualísticos en arqueología. Otros elementos, como los aeródromos o los emplazamientos artilleros de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, son conservados en la actualidad como monumentos antiguos, al igual que ocurre con las instalaciones de telecomunicaciones de la época de la Guerra Fría, o con los restos que aún se mantienen en pie del muro de Berlín.
que en el pasado separaba Alemania Oriental de la Occidental y que fue demolido en 1989. El Nevada Test Site, creado en 1950 en los Estados Unidos como zona de prueba de armamentos, también se ha convertido en la actualidad en objeto de investigación y conservación arqueológica. La arqueología del siglo XX ha tenido incluso sus propios saqueadores. Los objetos extraídos de los restos del Titanic han sido vendidos a coleccionistas privados a cambio de grandes sumas. Por su parte, la arqueología del siglo XXI tuvo un inicio sombrío, con los trabajos de recuperación que siguieron a la catastrófica destrucción del World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. En la actualidad, siguen surgiendo nuevas especialidades y subdisciplinas. La bioarqueología, es decir, el estudio de las plantas y los animales y los otros seres vivos, que formaban parte del medio ambiente y la dieta de los seres humanos, nacería a partir del enfoque medioambiental, que gozaría de gran popularidad a finales del siglo XX. Este es también el caso de la geoarqueología, la aplicación de las ciencias geológicas a la arqueología para la reconstrucción de los antiguos medioambientes y el estudio de los materiales líticos. La arqueogenética, o estudio del pasado humano a través de la genética molecular, es un campo en rápido crecimiento. Estas disciplinas, junto con otras también emergentes, como la antropología forense, son producto tanto de los avances científicos como de la mayor conciencia que los arqueólogos tienen del potencial que dichos avances pueden tener para el estudio del pasado. La diversidad de la arqueología actual. Estudio de los hallazgos de Çatalhöyük en Turquía, en el laboratorio, incluyendo el estudio de secciones micromorfológicas. Excavación de un yacimiento romano en el centro de Londres, con la Catedral de San Pablo al fondo. Un etnoarqueólogo de campo en Alaska, compartiendo y estudiando la vida de los esquimales actuales, así como la caza del caribú. Reconstrucción, a partir de los fragmentos, de un elaborado mural en el yacimiento de San Bartolo, en Guatemala, correspondiente al período maya temprano. Arqueología subacuática. Un submarinista examina una enorme estatua egipcia procedente de las ruinas, actualmente sumergidas, de una ciudad antigua, cercana a Alejandría. Un triunfo de la arqueología de rescate. El salvamento del templo de Abu Simbel del faraón Ramsés II, en Egipto, ante el avance del nivel del agua en la presa de Asuán. Una momia inca, conocida en la actualidad como la Dama de Hielo, es rescatada de su lugar de reposo en las alturas del volcán Ampato, en Perú. La ética arqueológica. Resulta cada vez menos discutible que la práctica de la arqueología tiene numerosas implicaciones morales y que los usos de la arqueología, sean políticos o comerciales, casi siempre generan dilemas de orden moral o ético. Está claro que, de acuerdo con la mayoría de los códigos morales, la destrucción deliberada de restos arqueológicos, como la demolición de los Budas de Bamiyan o la destrucción del histórico puente de Mostar, es un acto abyecto. El fracaso de las fuerzas de la coalición que invadió Irak en salvaguardar los tesoros y los yacimientos arqueológicos de ese país
puede definirse del mismo modo, pero otros casos no resultan tan obvios. ¿Bajo qué circunstancias debemos permitir que la existencia de yacimientos arqueológicos impida la ejecución de grandes proyectos, como la construcción de carreteras? Durante la Revolución Cultural China, el presidente Mao acuñó la proclama que el pasado sirva al presente. Pero en ocasiones, esta idea se ha empleado como excusa para la destrucción deliberada de restos antiguos. La explotación comercial del pasado también ha causado muchas dificultades. Muchos yacimientos arqueológicos se encuentran en la actualidad sometidos a una afluencia excesiva de visitantes, y el gran número de recorridos turísticos supone un problema para su conservación. Este problema viene afectando a Stonehenge, el mayor monumento prehistórico del sur de Gran Bretaña, desde hace mucho tiempo, y la incapacidad de los gobiernos británicos de actuar de forma efectiva desde hace décadas ha generado abundantes críticas. ¿Y cómo debemos actuar ante la arqueología absurda? Es decir, la arqueología ficción, que no se basa en evidencia sólida alguna, como el sorprendente caso de la llamada pirámide de Bosnia. Quizás el asunto más serio sea el de la connivencia de la mayoría de los principales museos del mundo en el saqueo del patrimonio arqueológico mundial, mediante la compra de antigüedades de origen desconocido o procedentes del mercado negro. Las demandas hechas por el Estado italiano exigiendo la devolución de piezas contenidas en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Museo Getty de Malibú y el Museo de Arte de Cleveland, nos hacen cuestionar la integridad de los directores y los patrocinadores de algunos museos, individuos bien formados, de quienes se espera que se erijan en guardianes y defensores del pasado, y no en partícipes de los procesos comerciales que están llevando a su destrucción. Objetivos y problemas. Si la meta es conocer el pasado humano, es ahí donde reside, precisamente, la principal dificultad de lo que pretendemos descubrir. Los enfoques tradicionales se inclinaron a considerar el objetivo de la arqueología como una reconstrucción, unir las piezas del rompecabezas. Pero ahora, no basta simplemente con recrear la cultura material de períodos remotos o completar la imagen de los más recientes. Se ha definido un nuevo objetivo en términos de la reconstrucción del modo de vida de las gentes responsables del registro arqueológico. Por supuesto, nos interesa tener una imagen clara de cómo vivía la gente y explotaba su entorno, pero también pretendemos entender por qué vivían así, por qué adoptaron esos patrones de comportamiento y cómo llegaron a adquirir forma sus modos de vida y su cultura material. Resumiendo, nos interesa explicar el cambio. Esta inclinación por los procesos de cambio cultural ha definido a la denominada arqueología procesual. La arqueología procesual avanza mediante el planteamiento de una serie de cuestiones. Como cualquier otro estudio científico, procede definiendo objetivos de investigación, mediante la formulación de preguntas, y pasando entonces a responderlas. Algunos enfoques recientes, agrupados bajo la etiqueta de arqueología postprocesual o la de arqueología interpretativa, enfatizan la importancia de los aspectos simbólicos y cognitivos de las sociedades. Se ha argumentado, de forma bastante convincente, que en el mundo posmoderno, cada comunidad y cada grupo social tendrá sus propios intereses y preocupaciones, su propia voz y su propia forma de reconstrucción del pasado, y que, por tanto, en este sentido, existirán múltiples arqueologías. Esta cuestión
resulta especialmente nítida en el caso de las jóvenes naciones del tercer mundo, donde los distintos grupos étnicos, que a veces están incluso enfrentados, tienen sus propias tradiciones e intereses y, en cierto modo, sus propias arqueologías. Hay muchos problemas importantes que nos preocupan en este momento. Queremos comprender las circunstancias en las que aparecieron por vez primera nuestros antepasados. ¿Sucedió esto en África y solamente allí, como todo parece indicar? ¿Eran estos humanos primitivos auténticos cazadores o simples carroñeros? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que evolucionó nuestra propia subespecie de Homo sapiens sapiens? ¿Cómo explicamos el nacimiento del arte paleolítico? ¿Cómo se produjo el cambio desde la caza y la recolección a la agricultura en Asia Occidental, Mesoamérica y otras partes del mundo? ¿Por qué ocurrió en el transcurso de solo unos pocos milenios? ¿Cómo explicamos el surgimiento de las ciudades en distintas partes del mundo de forma aparentemente independiente? ¿Cómo se forma la identidad, individual o colectiva? ¿Cómo debemos decidir qué elementos del patrimonio cultural de una región o nación merecen ser conservados? Tras estas cuestiones generales, existen otras más específicas. ¿Por qué una cultura determinada adoptó una forma y no otra? ¿Cómo surgieron sus particularidades y cómo influyeron estas en su desarrollo? Este libro no se propone revisar las respuestas provisionales a estas preguntas, aunque muchos de los impresionantes resultados de la arqueología reciente se reflejarán en las páginas que siguen. En este libro examinaremos, más bien, los métodos mediante los cuales podemos responder a estas cuestiones. Plan del libro. Los métodos de la arqueología pueden ser examinados de forma diversa. Hemos elegido considerarlos desde el punto de vista de la variedad de cuestiones que queremos responder. Incluso, el planteamiento del problema es, a menudo, crucial. Podría decirse que toda la filosofía de la arqueología está implícita en las preguntas que hacemos y el modo en que las formulamos. La parte 1 revisa el ámbito general de la arqueología, considerando, en primer lugar, la historia de la disciplina y contestando luego a 3 cuestiones específicas. ¿Cómo se conservan los materiales? ¿Cómo son hallados? ¿Y cómo se fechan? La parte 2 expone las preguntas más acuciantes que debemos responder respecto a la organización social, al medio y a la subsistencia, respecto a la tecnología, al comercio y al modo en que la gente pensaba y se comunicaba. Acto seguido, nos preguntamos cómo eran físicamente. Y, por último, se plantea el interesante problema de por qué cambian las cosas. La parte 3 continúa esta revisión de los métodos con un examen de la arqueología en la práctica, mostrando cómo se relacionan las diferentes ideas y técnicas en proyectos de campo concretos. Se utilizan 5 de estos proyectos como ejemplo: del sur de México, de Florida, en el sur de los Estados Unidos, del norte de Australia, de Tailandia y de la ciudad de York, en Inglaterra. Finalmente, hay un capítulo relativo a la arqueología pública, que trata de los usos y abusos de la arqueología en el mundo moderno, y las obligaciones que todo ello ha hecho recaer sobre el arqueólogo, y sobre todos aquellos que explotan el pasado por intereses económicos o políticos. De este modo, pretendemos que el libro proporcione una buena visión de conjunto sobre el ámbito global de los métodos e ideas de la investigación arqueológica. Si querés descargar este trabajo,
Te dejo el link en la descripción del video para que puedas hacerlo.